Nos encontramos en la entrevista con Alejandra de Bittencourt, coordinadora de la Coordinadora por Palestina. Y bueno, vamos a estar hablando de la situación actual a más de 600 días de este genocidio. El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que a 600 días del inicio del conflicto la cifra de palestinos fallecidos asciende a 54.084 y los heridos superan los 123.308. Estas cifras no incluyen a los miles de personas que aún se encuentran bajo los escombros. Solo en las últimas horas, 28 palestinos murieron y 179 resultaron heridos, aunque no se tienen datos completos del norte de la Franja de Gaza debido a los bloqueos militares. La situación humanitaria es crítica. Se denunció un ataque israelí contra un hospital de campaña de la Cruz Roja en Al-Mawasi, que dejó varios heridos y se considera una violación de la Convención de Ginebra de 1949. El sistema de salud está al borde del colapso por la escasez de oxígeno, ya que 25 de las 34 estaciones de oxígeno han sido destruidas. Además, se reportaron ataques contra civiles que buscaban ayuda alimentaria en Rafah, dejando 6 muertos y 15 heridos. Este incidente se produce en medio de un severo bloqueo israelí que restringe el acceso a alimentos y medicamentos. También se menciona que una organización israelí-estadounidense, la Fundación Humanitaria de Gaza, ha implementado un sistema de distribución de ayuda con corredores restringidos que, según el Ministerio de Salud, busca perpetuar el asesinato por inanición. La desesperación ha llevado a que guardias de seguridad disparen contra la multitud hambrienta. Así que luego de haber contextualizado esta entrevista, aunque de todas formas hemos hablado sobre la situación de Palestina prácticamente todos los días, le damos entonces la bienvenida a Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Bueno, yo sé que hace, no desde ahora ni desde hace 2 años, sino hace muchísimos años que estás militando a favor de la causa palestina, ¿no? ¿Cómo has visto el desarrollo de este conflicto que ha terminado en un genocidio, o por lo menos más públicamente, porque algunas personas denuncian que es algo que sucedió desde el principio, ¿no? La limpieza étnica y la usurpación del territorio. ¿Cómo has visto desde que empezaste a participar de la militancia a favor del pueblo palestino este recorrido, particularmente estos últimos años? Bueno, es un poco larga la historia. En realidad, desde hace muchísimos años, cuando me acerqué al tema de Palestina, hubo como una desconexión acá que tiene mucho que ver la dictadura, todo el periodo de la dictadura, con un sumergirse una cantidad de temas, entre ellos el tema de la solidaridad con Palestina. Uruguay era un país, en la década del 70, que estaba muy cercano en su solidaridad, así como lo había manifestado con otros países, con Cuba, con Nicaragua, con El Salvador, con tantos países, con la guerra de Vietnam, contra la guerra de Vietnam. También era con Palestina. Los años de la dictadura pusieron, así como fue un periodo oscurantismo para tantas cosas, incluido para los temas de solidaridad internacional. Bueno, me olvidaba con la Guerra Civil Española también, contra el franquismo, hubo una actitud uruguaya muy distinta. Eso fue cambiando con los años y sobre todo después de la dictadura fue como muy complicado volver a colocar algunos temas sobre la mesa. La desideologización en los años 90, el hacé la tuya, entonces se fue como achicando, terminaron siendo como temas de marcianos básicamente. Cuando hablabas de la solidaridad con Palestina o con los pueblos del Kurdistán, o con Haití, que está mucho más cercana a nosotros, sin embargo, era como plantear temas de marcianos, eran ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Eso ha ido cambiando ya desde hace unos cuantos años, no es solamente un proceso de ahora, con esto último, que bueno, la barbarie desatada ha hecho que la humanidad abra los ojos a este tema. Pero no fue solamente en los últimos años. Ha habido un trabajo sistemático de distintas organizaciones, personas que vienen trabajando en la solidaridad con Palestina. La globalización también a través de las redes es algo que ha generado una cantidad de información distinta, que ha generado un contrarrelato al hegemónico que había hasta el momento. Podríamos decir que hasta que comenzó esta etapa,
el planteo bastante mayoritario en Uruguay era Israel tiene derecho a defenderse. Hoy ese discurso está sumamente cuestionado y no es el discurso hegemónico. Hoy la frase hegemónica es para el genocidio. Entonces hay un cambio sustancial. ¿Cómo evaluás la posición que ha asumido el gobierno uruguayo, ¿no? Ha tenido distintos comportamientos. Por un lado, el gobierno de Lacalle Pou se mostró bastante lejano a omitir una opinión. El gobierno del Frente Amplio ha desarrollado tímidamente algunas posturas y en las últimas horas ya catalogó lo que sucede en Gaza como una masacre. Si bien el ministro no habla de quién promueve esa masacre, yo creo que es un pequeño avance que por lo menos se diga una masacre contra el pueblo palestino. ¿Cómo evaluás ese posicionamiento y por qué crees que cuesta tanto mencionar a las cosas por su nombre por parte de, en este caso, las autoridades de un gobierno? Hay una historia que muchas veces decimos que está como implantada en el ADN uruguayo cultural, que tiene que ver con los vínculos con lo que yo defino como sionismo, pero que sobre todo en la década de los 70 se plasmó como la realidad, el socialismo hecho realidad, que era el trabajo de los kibbutz. Eso generó un vínculo con la izquierda uruguaya muy fuerte y que fue muy difícil, y que es al día de hoy muy difícil lograr explicar. Hay gente que hay veces que hay que poner el mapa y mostrar dónde teóricamente está ubicado Israel y dónde están los asentamientos, las colonias que la ONU declara ilegales y que son ilegales, que son lugares que están ocupando de Palestina. A veces hay que mostrar para que se empiece a entender que estamos hablando de que es una ocupación militar de un territorio ajeno. O sea, que hay una potencia extranjera que está ocupando un territorio. Recién ahora se está empezando realmente a comprender eso. Y eso es lo que... ese otro concepto, ¿no?, del socialismo hecho realidad y la gente que iba a los kibbutz buscando esa experiencia socialista, es un poco lo que creo que ha generado esos vínculos y que es tan difícil, algo que defendíamos a capa y espada hace muchos años atrás, hoy decir esto es un genocidio. Costó mucho y además que tampoco lo podemos ignorar, el poder del lobby sionista, el poder económico, el poder político que tienen, es fuertísimo. Eso hace que por ejemplo, en este pleno y brutal situación que hay, muy poquito antes, que ya se haya abierto, como lo dejó Lacalle Pou, la oficina de Irania en Jerusalén, ¿no?, que está hipercuestionada, que la UDELAR ha sacado un pronunciamiento categórico en contra. Que el Frente Amplio sigue insistiendo que no piensa cerrarla. Bueno, creo que la van a terminar cerrando porque no queda mucho más remedio. Tuvieron una opción en algún momento que fue trasladarla, sacarla de un lugar tan conflictivo, porque además Jerusalén tiene, no es solamente, si lo hubieran puesto en Tel Aviv, era distinto la discusión. Es lo mismo, o sea, el hecho político es el mismo, pero tiene algún carácter diferente. Jerusalén, cuando se resolvió la partición de Palestina, que la votó la ONU, Jerusalén quedaba un territorio para Israel, un territorio para Palestina, y Jerusalén con categoría de territorio internacional bajo gestión de la ONU. Entonces, el único que se adjudica Jerusalén como propio es Israel, y que sostiene que es su capital, en contravención de todos los acuerdos internacionales. Entonces, ir a abrir una oficina en Jerusalén es como una alcahuetería absoluta, ¿no? Claro, y una violación a lo que está establecido internacionalmente. Yo quería preguntarte, Alejandra, cómo que hay una cosa que capaz que no se visibiliza mucho, que hay muchas formas de apoyar una guerra, y en este caso un genocidio. Y una de ellas, por ejemplo, es la cooperación internacional científica. Pero ¿de qué otras maneras Uruguay está cooperando el genocidio de Palestina a través de la vinculación internacional con Israel? El simple hecho de mantener relaciones formales, recibir a la embajadora con un general de las Fuerzas de Defensa israelí, que se llaman así, nosotros sostenemos a unas fuerzas de ocupación israelí, la FOI, ya solamente en este momento y en este proceso del genocidio, recibirlo en una mesa como un interlocutor válido es algo que respalda el genocidio.
Pero hay una línea mucho más directa, y es la venta de carne, la exportación de carne, que es la carne que alimenta el ejército israelí. El mismo ejército que está matando de hambre a una población. Pues nosotros vamos y les vendemos carne. Estamos lucrando. Han aumentado muchísimo las exportaciones de carne a Israel en estos últimos periodos. O sea, estamos lucrando con la matanza de los palestinos. Es una línea directa en la que Uruguay no debería participar. Exacto. ¿Qué perspectivas evaluás en cuanto al desarrollo de la situación, sobre todo del pueblo palestino? O sea, ¿qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Qué te llega a vos? ¿Qué llega a la coordinadora en torno a la situación humanitaria de toda esa gente? La situación, a veces es muy difícil tratar de nosotros que estamos en contacto todos los días con el tema, hacernos una situación de lugar y más transmitirla, porque realmente es una situación que no estamos habituados ni a imaginarla. Es tremendamente espantosa. Creo que lo más parecido que podemos pensar es en los campos de concentración del nazismo. Son capaz que los ejemplos en que nuestra mente, nuestra cabeza asocia con situaciones extralímites, terribles. Son, creo que el paralelismo que más podemos visibilizar lo tremendo que están viviendo. Ahora, por ejemplo, el 27 de mayo empezaron a distribuir ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos, a través de una agencia, una empresa que fue creada entre Israel y Estados Unidos. La empresa GFH no se sabe ni quiénes la integran, lo único que se sabe es que fue creada en febrero de este año y que está compuesto, o sea, las personas que trabajan, yo les llamo mercenarios directamente, son militares retirados. El que era el director ejecutivo, que renunció un par de días antes que empezara a suministrar los alimentos, es veterano de guerra de Irak y de Afganistán, era marine. O sea, todos los que están componiendo la distribución de ayuda humanitaria, no hay trabajadores sociales, no hay enfermeros, no hay un cuerpo médico, no hay un cuerpo de psicólogos, lo que hay son militares. Uh-huh. Ellas son las personas encargadas de la ayuda humanitaria. Eso ya te da una pauta de qué tipo de ayuda humanitaria se está dando. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esta persona, que era el director ejecutivo, un par de días antes renunció. Y cuando renunció, la explicación formal que dio a los medios públicos fue que llevar adelante, ser el director de esa empresa contravenía los principios humanitarios, de neutralidad, de abastecimiento de ayuda humanitaria, contravenía todos esos principios. Y era imposible cumplir con la política que él tenía en cuanto a derechos humanos vinculado a esta empresa de entrega de ayuda humanitaria. ¿Cómo eso lo pongo como ejemplo, ¿no?, de qué es lo que significa esta ayuda humanitaria que se está entregando? ¿Cómo se desarrolla en el terreno? Gaza tiene una larga extensión, son 4 puntos de distribución de alimentos en todo para 2.2 millones de personas. Son 4 lugares en todo Gaza. 3 de ellos en el sur, en la zona de Rafah y Khan Yunis. Uno solo en la mitad del territorio. Todo el norte, de ahí hacia arriba, todo el norte de Gaza no tienen un solo punto de apoyo donde ir a recurrir por comida. Tienen que desplazarse enorme cantidad de kilómetros. Cuando llegan a los puntos, los que logran desplazarse, personas con muchos niños chicos, personas inválidas, personas discapacitadas, personas muy ancianas, no pueden desplazarse, no pueden llegar a los puntos. Cómo sobreviven no se sabe, no está contemplado. Ahora, cuando logran llegar, los que logran llegar a los puntos de distribución de armamento, los leían ustedes recién en las noticias. Cuando logran llegar, tienen que pasar. Es un núcleo rodeado por alambrados, con vallas, donde están los mercenarios adentro que distribuyen y todo ese perímetro está rodeado por el ejército israelí. Ahí es donde llega la población palestina a recibir su alimento. Lo que suele pasar desde el 27 de mayo, que empezaron a entregar comida, son cajas con 25 kilos de ayuda humanitaria, en la que van medicinas y alimentos fundamentalmente. Los que sean desde el 27 de mayo hasta ahora, o sea, son muy poquitos días, van 75 personas que fueron asesinadas, que los balearon esperando la comida, y más de 400 heridos en esas dinámicas. O sea, esta ayuda humanitaria, esto que viene a presentarse ante el mundo como
un poco de oxígeno, ¿no? Para los pobres gazatíes que están muertos de hambre. Esto no es oxígeno, esto es, si querés comer, anda y corre el riesgo que te maten, que te peguen un tiro. Es otra forma más de asesinarlos. También la ONU ha alertado de que esto puede ser un intento de desplazamiento, o sea, empieza a esbozarse los campos de concentración, rodeado de alambrados de púa, tejidos, el ejército alrededor, y los va metiendo ahí adentro para darles comida. Después de ahí a derivarlos a otros sitios, que es la propuesta que tiene Israel y la propuesta que tiene Trump, derivarlos a otros territorios para poder reconstruir Gaza, o sea, anexionar Gaza. Lo que se visualiza, que era lo que me preguntabas concretamente para adelante, es una situación muy tremenda. Yo no puedo hacer una mirada política de decir va a suceder esto. Es tan brutal lo que está sucediendo hoy, que lo que sí tengo claro es qué es lo que va a suceder, o que lo que debería suceder, es lo que podemos hacer los pueblos del mundo para tratar de modificar esta situación. Eso es el talón de Aquiles que tiene el sionismo en este momento, y es donde tenemos que estar trabajando con toda la fuerza. Vos decías hace un rato, el gobierno uruguayo ha matizado un poco porque ha llamado masacre a la situación. A esta altura del partido, después de más de 600 días de un genocidio brutal, como no lo habíamos visto, porque además nunca, nuestras generaciones son todas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, o sea, una cuestión de estas dimensiones nunca la habíamos visto, y menos televisada a las 24 horas del día, ¿no? Es como... Y llamarlo guerra, como dijo en un momento, en la guerra pasan estas cosas. Eso fue cuando balearon a la delegación diplomática que estaba en Cisjordania, claro, que la embajadora israelí dijo no podían entrar a zona de guerra. Estamos hablando de Cisjordania, territorio nacional palestino, ¿no? ¿Qué zona de guerra es? Se supone que la guerra es en Gaza. Entonces, esa confusión de los lugares, que la gente decía, pero no, fue en Jenin es en Gaza. No, Jenin es Cisjordania, es zona de la autoridad palestina. ¿Cómo van a ir a balear? ¿Quién es el ejército israelí para ir a decir, vos podés entrar? No, estaban fuera de la zona permitida. ¿Quién sos vos para permitir algo? Es como que venga acá a Estados Unidos y nos empieza a balear porque no podemos caminar por 18 de julio, porque la declararon zona. Nos pararíamos de punta contra eso, ¿no? Bueno, al presidente Orsi le pareció que en la guerra pasan estas cosas. Yo creo que eso es algo que está cambiando claramente, y está cambiando, y me parece súper importante poder hacerlo carne en la gente. Está cambiando por la presión popular. El abajo que se mueve, famoso, está cambiando esa posición tan dura que tenía, tan neutral, que termina siendo tan cómplice realmente. Está modificándose por una enorme... Ayer hubo una concentración en la costa convocada por la Intersocial, muchísimos comités de base de la costa participaron. Hace unos 2-3 días atrás, una marcha en La Paz, donde también organizaciones políticas del Frente Amplio o sindicatos también convocaron, vecinos, vecinas participaron. Hay un movimiento que excede a organizaciones políticas, pero que mueve desde abajo la postura que se está teniendo de tanta neutralidad, que termina siendo complicidad. Ha costado mucho instalar la palabra genocidio en la agenda pública. En un principio, cuando Sudáfrica presenta la acusación formal de genocidio contra Israel, fue prácticamente que un acto... súper valiente decir... Como de locura, ¿no? Como de locura, sí. Fue muy criticado también por parte de algunos países, a pesar de toda la documentación probatoria que se presentó. En ese sentido, ¿cómo pensás que se ha cubierto este genocidio en los principales medios de comunicación? ¿Se ha generado un debate público significativo en el país sobre este tema? Yo creo que se está empezando a generar, ¿no? Tuvo un punto muy alto cuando la universidad canceló. O sea, la universidad es un eje muy importante en todo nuestro movimiento popular, evidentemente. Cuando la universidad canceló, ¿se acuerdan? En la contratación de Spetorowski, que iba a ir a dar unas clases, lo contrataban por una cantidad de tiempo. Bueno, ahí ya se instaló un debate que tuvo mucho que ver con lo académico, pero no solo, donde el término del genocidio estuvo en la orden del día y se empezó a instalar. Siguió adelante, llegó un momento en que también decimos muchas veces que el mayor aliado para la toma de posición es el propio sionismo,
porque sus propias declaraciones lo ponen, o sea, cuando salen los ministros y dicen vamos a aplanar todo, no vamos a dejar a ni uno, los vamos a sacar a todos y vamos a construir y no nos vamos a ir nunca más, es decir, sí, estás diciendo limpieza étnica, estás hablando de un genocidio. Sí, tengo derecho a esta tierra, es un derecho divino. Me la dio ese tipo Dios. de cosas, Sí, ¿no? yo suelo pedirles los títulos de propiedad a ver quién firmó eso, pero no, nunca aparecieron. Pero en definitiva, más allá de eso, en el discurso que hoy hacen, son como los que están poniendo arriba de la mesa, sin ningún tipo de discusión, que esto es una limpieza étnica, que esto es un genocidio y que están exterminando, que jamás es solamente una excusa para reventar a la población de Gaza. Y la población de Gaza es en este momento, van por todo, porque normalmente se pierde de vista Cisjordania y Jerusalén, porque es tan brutal lo de Gaza que lo perdemos de vista. Claro. Pero cuando esta situación empezó, había 7.500 presos, 7.400 presos políticos, presos y presas políticos, niños incluidos, ¿no? Sí. Porque hay muchos niños que Sí, están sí. presos en Israel. En este momento son más de 10.000 los presos políticos que hay. Hay un problema, eso te marca una pauta, y el grueso, esos presos, el grueso, la gran cantidad, son de Cisjordania y Jerusalén. Que se habla muy poco, está como invisibilizado en los medios de prensa, la situación, a veces aparecen cosas, como por ejemplo lo de Jenin, salió absolutamente en todo el mundo, porque una delegación diplomática que la cagaron a tiros directamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí suelen haber manifestaciones más públicas de toda la prensa. Pero el resto de la cotidiana, entran en un campo de refugiados, pasan con las topadoras, les tiran las casas abajo, prenden fuego las tiendas, matan a la gente, empiezan a disparar. El otro día mataron a un niño que creo que tenía 11 años también en un campo de concentración, salió corriendo cuando había llegado los tanques y le dispararon que corría. Es como, ¿y qué quería que hiciera el niño? Bueno, y esta situación tan sonada de una niña que estaba en un auto, porque vi que hace poco hicieron una intervención artística, ¿no? O sea, artística denunciando. Estaba en un auto con su familia, asesinaron a toda su familia, se graba la llamada de ella Cuando pidiendo, mataron a los paramédicos. claro, pidiendo ayuda, y cuando llega el ejército israelí, asesina a la niña que quedaba sobreviviente de esa matanza a su familia, y además asesinan a los médicos que fueron Exacto. a atenderlos. Mataron a todos. Eso no fue ahora, de todas maneras. Eso salió ahora porque se encontraron los restos y se pudo ver qué era lo que había pasado. Claro. A través de apareció la grabación de la nena, que eso no había aparecido antes, pero eso fue el año pasado. Claro. Ahora, es de una brutalidad. Cuando aparecen ese tipo de filmaciones y ves la grabación, la voz de la nena pidiendo ayuda, y cómo llegan y la matan, y matan a todos los paramédicos que están ahí tratando de auxiliar a los sobrevivientes. Lo que también es interesante de ese caso es que iban por lo que había llamado Israel la vía segura, ¿no? Que se desplazaran por ese camino porque era la vía segura. Ahí nos reventaron una cantidad de gente. Fueron montones de convoyes que fueron aniquilados con bombas, a tiros. Es como, el otro día también veíamos una nena tratando de escapar del fuego, que prendieron fuego. Sí, una escuela. Exactamente, y que una de las poquísimas sobrevivientes fue una nena que escapó del fuego. Son imágenes fuertísimas. Esas imágenes, las propias declaraciones de los ministros israelíes de Netanyahu, son las que están haciendo que de alguna manera el tema genocidio esté también arriba de la mesa. No es solamente el trabajo de solidaridad con Palestina, de colocar, de hacer charlas, que es un trabajo sistemático de hace muchos años en los distintos lugares, Claro. hacer charlas, tratar de explicar el fondo de todo esto, cómo se originó. Pero las propias acciones que llevan adelante están colocando, y eso es una de las cosas que resulta tan fuerte de este gobierno, es decir, pero con todo esto, ¿qué más necesitas para decir que esto es un genocidio y que no lo vamos a seguir respaldando, y menos alimentándolos? Sí, exacto. Alejandro, yo te quería preguntar, yo siento como mucha gente una impotencia, es decir, bueno, uno se solidariza con la causa palestina, se preocupa por lo que está pasando en la Franja de Gaza, denuncia el genocidio en las redes sociales, manda mensajes para acá y para allá. Hay gente que se pregunta cómo, en esta situación de hambruna, cómo puede hacer llegar solidaridad en las condiciones que vos contabas, ¿no? Que la ayuda humanitaria llega como hipercontrolada. Ahora está nuevamente la flotilla de la libertad tratando de llegar con íconos para decir, bueno, gente famosa ¿no? Como para decir, bueno, si te animás a matar cuando todos los ojos están puestos en la flotilla, ¿de qué manera se puede aportar, ayudar, o es imposible?
No, no es imposible. Hay, por ejemplo, gente que ha estado pensando, vieron que el 13 de junio es la marcha hacia Gaza. Hay gente que ha estado pensando en poder ir hasta inscribirse y poder ir hasta la frontera, a ver si pueden entrar. Hay gente que junta plata y manda plata a cuentas palestinas. Todo eso es muy relativo y muy difícil, ¿no? O sea, vos para irte a una marcha a la frontera con Gaza tenés que pensar en tu laburo, cómo sobrevivís, cómo subsiste tu familia mientras no estás, que si sos el sostén, o sea, en qué forma te vas, ¿no? Sí. Hay muchos Además que precisás una visa para entrar a Egipto. Además ¿no? que tenés que tramitar, por supuesto, visas y para entrar en Egipto y después quedás en la frontera, ¿no? O sea, no es que entras, hay que ver cómo se entra, si es que se entra, lo que probablemente sea el resultado de la Flotilla de la Libertad, lo mismo, o sea, que no entren. Pero son los intentos de presión, así no entren, el hecho de un cúmulo de una brigada internacional en la frontera tratando de entrar. Bueno, ahora la ONU está pidiendo también que dejen entrar a la prensa internacional, porque como no se puede entrar, rechazan las noticias que salen directamente de Gaza porque son portavoces de Hamás. Entonces, Todos los periodistas que han asesinado también. son más de 250 periodistas asesinados. Es algo que bueno, en algún momento el gremio de los periodistas uruguayos debería pronunciarse muy fuertemente de uruguayos porque estamos en Uruguay, ¿no? Claro. Pero el gremio de los periodistas, no me acuerdo cómo se llama, a nivel... Reporteros Sin Fronteras puede ser uno. Bueno, Reporteros Sin Fronteras es más asociación que gremio, pero hay un que nuclea distintas gremiales ¿En Uruguay o internacional? internacional. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, pero tendría que haber posicionamiento de todos los aspectos organizados del periodismo, porque la masacre de periodistas ha sido brutal. Andar con una cámara era peor que andar con un fusil en Gaza, ¿no? Porque registra. El fusil mata, pero la cámara registra. Es el hecho más grave que podían tener. Creo que las formas de ayuda tienen mucho que ver. La principal forma de solidaridad, y estoy convencida de eso, es la presión local sobre las políticas que se llevan adelante. En nuestro caso, la presión en el gobierno que sea, los gobiernos de turno, con un cambio en la política exterior, porque es urgente eso. Eso es la solidaridad más fuerte que se puede llevar adelante. Si nosotros logramos que se le deje de vender carne a Israel, es mucho más es mucho más profundo la modificación que si lográs hacerle llegar $100 a una cuenta palestina que allá no hay ni cajeros automáticos funcionando, ¿no? Y no hay un supermercado, por supuesto. Sí. Ese tipo de cosas, capaz que también está bueno que pensemos en toda guerra, lo que pulula es el mercado negro. No habiendo funcionamientos normales, lo que abunda es el mercado negro. ¿Qué es lo que regula el mercado negro? El poder. Es el único que, o sea, cómo se abastece un mercado negro de productos para vender. Y se abastece a través de que alguien les permite ingresar cosas que no se permiten ingresar. Hoy la ONU, declaraciones de la ONU de hoy decían que tienen en la frontera pronto miles y miles de toneladas de alimentos para ser distribuidas, que lo único que necesitan es la autorización para entrar, que les permitan el ingreso a Gaza. Y no se los permiten. Eso es forzar, cambiar eso es la ayuda más grande que podemos dar, porque le llega a toda la población de Gaza el alimento. Alejandra, para ir terminando, preguntarte cómo estás analizando, cómo están viendo desde la coordinadora la situación interna de Israel. O sea, ¿es homogénea la postura genocida del gobierno de Israel o también hay voces que se han comenzado a levantar y a expresar en contra de lo que está haciendo el gobierno israelí? No es homogénea, lo más mínimo. Nunca lo fue. Siempre hubo grupos dentro de Israel que no estaban de acuerdo con la política llevada adelante por el régimen de ocupación, que luchaban contra la ocupación en las colonias, que luchaban contra las persecuciones en Cisjordania. Hay varias organizaciones conocidas, el romper el silencio, los que se niegan a participar del ejército, o sea que tiene que ser... De la reserva y sí, el no me servicio acuerdo, el militar. servicio militar obligatorio, no me salía la palabra, la tengo tan bloqueada que no me salía. Ese tipo de cosas, o sea, hay muchas organizaciones, no en mi nombre, no en mi nombre, es una consigna utilizada por los judíos que están en contra de este genocidio y que ha corrido el mundo entero, no solamente dentro de Israel, sino en Estados Unidos, las colonias judías ortodoxas, con el no en mi nombre, en Francia, en España, en todos lados. Hay mucha oposición dentro de Israel concretamente.
más allá de los judíos ortodoxos que no comparten, hay posicionamientos políticos, siempre fueron hasta ahora muy minoritarios, muy minoritarios, tan minoritarios que son casi que inexistentes, son testimoniales básicamente. Ha cambiado esto, esa realidad ha cambiado. Tiene muchas explicaciones. Una de ellas es el mismo fenómeno que se vivió en Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Cuando comienza la invasión a Vietnam, la sociedad yanqui la miraba como acá vamos nosotros a salvarlos del comunismo y nos comemos estos chinitos chiquitos en 2 panes, en 2 minutos y volvemos a casa. Cuando lo que empezaron a volver fueron los ataúdes, cuando volvían los latinos muertos, no había ningún problema. Pero cuando empezaron a volver los nenes rubios, ahí sí hubo un problema. Y la sociedad yanqui se levantó para parar la guerra. En Israel se da un fenómeno parecido. Una cosa es cuando es una pelea y están muriendo todo el tiempo los palestinos. Cuando por algún motivo mueren algún israelí, eso cambia. Pero cuando además están como rehenes, cambia radicalmente. Pero hay también una postura menos individual, mucho más colectiva, de mirada más sobre los derechos humanos, de gente en Israel que empieza a decir, ya está, porque lo que están haciendo realmente esta política es sabotear la existencia de Israel, porque lo que están poniendo en cuestión esta política es la existencia de Israel directamente. Claro. Bueno, Alejandra, te agradecemos haber estado con nosotros hoy acá, de habernos informado y profundizado sobre el tema. La verdad que tenemos un público con avidez de que se hable de esto, porque no se habla en muchos medios de comunicación. Nosotros tratamos de cubrirlo con el mayor de los respetos y la seriedad que conlleva, pero bueno, la verdad que hace falta más información y hace falta más expresiones sobre la causa palestina. Te quería consultar cuándo va a ser la próxima marcha, así convocamos a nuestra audiencia. Eso iba a decir ahora, no va a ser marcha, va a ser concentración. Ajá. Es el 17 de junio a las 18:30 horas, a partir de 18:30 horas en Plaza Independencia. La idea es poder abarcar toda la plaza y lo más que se pueda, hacer una demostración multitudinaria del pueblo uruguayo, la necesidad de un pronunciamiento claro del gobierno de que esto no es una guerra, es un genocidio, y de la ruptura de relaciones con Israel, lo que implica la retirada de la oficina de la ANI y cancelar los contratos de venta de carne, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, Alejandra, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa. Excelente. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.